Gracias, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La página que hoy trataremos de conformar, la historia a la que trataremos de darle forma, es vinculada con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Usted sabe que, lamentablemente, el 1 de septiembre de 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial y el 2 de septiembre de 1945, con la rendición de Japón, culmina este trágico acontecimiento que cobró la vida de casi 90 millones de seres humanos. Una tragedia. Pero ¿sabe usted que Irapuato tiene ciertos vínculos? Por ejemplo, ¿sabía usted que Rubén Limas tiene una historia muy específica? Esta historia nos la platica el ingeniero Fernando Rivera, a quien agradecemos que nos permita ver esta valiosa información y darla a conocer y compartirla además. Sí, Luis, fíjate, Rubén Limas se casó con mi tía Margarita, pero antes de llegar aquí a Irapuato, Rubén, bueno, él nace en Estados Unidos, él era reportero de deportes allá en Estados Unidos y pues el día que lo llamaron a servicio y tuvo que ir a combatir, a él lo asignan al Pacífico y ahí los japoneses lo capturan, dura 3 años como prisionero de guerra, en una isla. Muchos de sus compañeros desafortunadamente no lograron sobrevivir, sin embargo él sí sobrevivió y cuando termina la guerra se viene aquí a Irapuato contratado por diferentes empresas empacadoras de vegetales para exportar y aquí es donde conoce a mi tía Margarita. Entonces pues él es irapuatense por adopción, pero todos sus hijos son nacidos aquí en Irapuato. Y hay de 1984, un documento publicado por El Sol de Irapuato que dice: exprisionero de guerra de Corea y Vietnam se unifican. ¿Algo tiene que ver, Rubén, con esto? Sí, Rubén decide luchar por los derechos de los soldados que, bueno, al regresar de la guerra vivos, pues obviamente tenían ciertos derechos ante los Estados Unidos por haber combatido. Entonces decide apoyar a sus compañeros de otras guerras, incluyendo la Primera Guerra Mundial. Aquí hay un irapuatense, un señor de apellido Arroyo Vega, quien combatió en la Primera Guerra Mundial, y ellos forman el grupo, un grupo con el nombre del irapuatense caído en Vietnam, que tú conoces o conociste al papá de él, Adolfo Taboada Rivera. Adolfo Taboada Rivera pierde la vida en Vietnam y Rubén toma la idea de hacer este grupo con el nombre de Adolfo para aglutinar a todos los excombatientes de todas las guerras, empezando desde la Primera Guerra Mundial. Y tenemos una lista distinguida de veteranos, ingeniero, dice Primera Guerra Mundial, en fin, ¿podrías detallarnos esta información? Sí, mira, a Arturo Arroyo Vega, por ejemplo, este irapuatense vivía aquí en la Plazuela Basolo. En realidad yo no conozco más que su nombre, porque Rubén lo tenía en su lista. Luego está Thomas E. Bailey. Thomas era un hombre muy simpático, muy agradable. Él nació en Chicago. Su prima fue secretaria en el Capitolio, Lita. Entonces ellos tomaron la idea de venirse a vivir acá a Irapuato. Tenían una casa muy bonita, muy grande ahí en la colonia Miguel Hidalgo. La colonia Miguel Hidalgo no tenía ni calles todavía, estaba todo enlodado. Nos invitaban cada determinado tiempo, cuando no estaban en Chicago, se venían acá a Irapuato y ahí era para nosotros un gusto enorme. Tenían muchas cosas, tenían columpios, tenían animales, tenían vacas, tenían perros. La historia de las vacas y las gallinas que tenían ahí es que todo lo que salía de las vacas y las gallinas, la leche, la carne, los huevos, todo se lo regalaban a la gente de alrededor de la colonia. Entonces era gente muy querida para la colonia Miguel Hidalgo. John Bailey estuvo en... Tomás Bailey estuvo en Italia, ¿sí? A él no le gustaba hablar mucho de la guerra, porque decía que había sufrido mucho. Sin embargo, hay una historia donde él... con el grupo de élite de su comando, ¿sí? Van tratando de llegar a Roma
y llega un momento donde ya no pueden pasar. Entonces Thomas se mete a una alcantarilla y desde ahí está disparando. Ahí dura un tiempo, a él le disparan también, afortunadamente no lo hieren, pero fíjate qué cosa tan terrible. Como no podía salir de la alcantarilla, ahí mismo agarraba a las ratas y decía que comía ratas, las mataba y se las comía. Ahí duró un buen rato y bueno, gracias a esos animales pudo él sobrevivir. Luego ya llegan ellos a Roma y liberan al Papa, porque el Papa era prisionero en el Vaticano, y liberan al Papa y bueno, ya la historia es que bueno, él regresa de la Segunda Guerra Mundial y pues todas esas historias no le gustaba a Tomás. No, evidentemente eran recorridos mentales hacia una época que no tendría valor alguno. Y forma parte de la selecta lista, ¿verdad? De la lista de los veteranos. Hay una bandera que le salvó la vida, entregada al Museo de Wright, en Estados Unidos. Sí, ¿verdad? Sí. Bien. Esta, dicen, historia de la bandera. Utilizan una sábana para hacer saber a los aviones que ahí estaba un centro de prisioneros de los japoneses. Con pomo de mertiolate pintaron franjas rojas con un pantalón azul marrón de un compañero marinero, el cuadro azul, sobre el que se recortaron estrellas. Antes de izarlas sobre la choza más alta, cubrieron el cuerpo de un compañero marinero que no sobrevivió. La bandera fue entregada al gobierno de Estados Unidos y está exhibida en el Museo de la Fuerza Aérea en Wright-Patterson, Ohio. Qué historias, ingeniero. Y todos tienen que ver, y aquí está el estado en que encontraron a Rubén Limas, cómo los tenían ahí los japoneses, ¿no? Mientras fueron prisioneros de guerra. Sí, mira, ahí no aparece Rubén, pero esas eran las condiciones en las que estaban los prisioneros de guerra. De hecho, él en sus manos tenía cicatrices de las torturas que había recibido. Entonces, nomás imagínate. O sea, bien tratados no estaban. estaban. De la guerra de Corea vemos un personaje muy conocido en Irapuato. Sí, el señor Show. El señor Show se casó con un irapuatense, la señora Garay. El señor Show fue combatiente de la guerra de Corea y bueno, tiene poquito tiempo que falleció, ¿no? Él era parte del grupo de Adolfo Taboada Rivera que formó Rubén. Él, pues yo digo que es el último combatiente que pertenecía a ese grupo y que falleció, ¿verdad? Últimamente. El último de los veteranos. Hablando de Adolfo Taboada Rivera, el día que trajeron su cuerpo a Irapuato, sí es, aquí está, excombatientes, fue un momento francamente memorable, mucho sentimiento. Venían integrantes del ejército de Estados Unidos uniformados, marcharon por la avenida Guerrero y la gente admirada y todo. Todo esto lo conocemos porque ya en ese entonces habíamos hecho amistad con su padre, el padre, así le decíamos, Adolfo Taboada, con su famoso Le Club y sus capuchinos que pues no hemos vuelto a probar unos tan riquísimos como los que probaba el padre, que por cierto hizo vida en Estados Unidos, pero llegó a Irapuato y pudimos hacer buena amistad con él, su hijo el arquitecto y su hija también. Tenemos la fortuna de conocerles, pero Fer, el momento en que traen el cuerpo de Adolfo hijo y la bandera y no, bueno, qué bonito está esto. Son momentos, ¿cómo te puedo decir? Pues sí, se te mueven. Sí, Luis, este es su mausoleo, está en el Panteón Municipal y fíjate que la gente le atribuye milagros a la tumba de Adolfo Taboada porque está inclusive en los reportajes de diferentes periódicos y de diferentes ocasiones que la gente le deja juguetes aquí en la mesita y le deja flores en el incensario y le piden cosas a Adolfo. Entonces se ha convertido en una figura estratégica ahí popular en el panteón y popular para ir a visitar el panteón de nosotros, ¿no? Qué cosas. ¿Cómo es Irapuato? Un cofre, pero llenísimo de detalles que te pueden llevar de un
de un lado a otro, de una época a otra, recordando al padre, Adolfo Taboada padre. En alguna ocasión formamos parte del mismo equipo de trabajo para Expo Fresas. Y él organizaba un evento, pero de veras nadie se creía el éxito que alcanzaba. Y tenía que ser en domingo, me parece que era el segundo domingo de feria, y cerca de los terrenos donde hoy hay muchas casas, fraccionamiento inclusive, organizaba una carrera de burros. Y muchas personas decían que no, que no iba a jalar, ¿no? Ya se ve la cantidad de animalitos que llegaban. Y sí, sí corren, ¿eh? Uno piensa que el burro no corre, pero sí. En fin, ¿qué más podríamos complementar, mi querido ingeniero? Mira, aquí está el padre Salvador Martínez. El padre Salvador Martínez construyó las criptas cuando en la época del señor Márquez, que constituye el fraccionamiento La Moderna, pues en un principio nadie le quería comprar, ¿no? Porque todo el mundo decía que estaba muy lejos el fraccionamiento, pero empieza a vender y a los sacerdotes del Santuario de Guadalupe les regala una cuadra completa. Ahí es donde construye el padre Salvador la cripta. Él es el que se encarga de hacerlo y a los sacerdotes se les hizo mucho una cuadra. Entonces le dijeron, no, ¿sabes qué? Nada más con la pura esquinita que nos des es más que suficiente. Ahí es donde está ahorita el templo del Espíritu Santo. Y él fue un héroe de guerra porque él le salvó la vida a muchísimos judíos. Él comentaba que en la ubicación de los misioneros del Espíritu Santo, cerca del Vaticano, tenían que esconder judíos y ahí les daban de comer, ahí los atendían, ahí les daban todos los servicios necesarios y los escondían para evitar que los alemanes, que si te acuerdas, tenían ocupado el Vaticano y Roma, cuando en determinado momento pues se hicieron cargo de toda la defensa de Europa, de los aliados. Entonces él se encargó de salvarle la vida a muchos judíos y realmente al regresar aquí a Irapuato regresó con muchas heridas psicológicas. Aquí se vino realmente a restablecer el padre Salvador porque lo que vio fue terrible, ¿no? Claro. Experiencias a veces inenarrables, ingeniero, pero pues insistimos y tienen algo que ver con Irapuato, con la gente de Irapuato. Hay un documento muy importante que es... Mira, esta es la cruz de bronce. Este documento se lo entregaron como héroe de guerra a mi tío Rubén. Él le salvó la vida a varios norteamericanos y por eso precisamente conservaba la bandera. Cuando él entrega la bandera, pues la entrega con mucho cariño, pero esa bandera él la guardó porque esa fue la bandera que le salvó la vida y a cambio de la bandera le entregaron este reconocimiento, la medalla de bronce, por haber cumplido con honor su cargo como soldado en la Segunda Guerra Mundial contra los japoneses, ¿verdad? Muy bien, pues con lo que hemos recorrido, mi estimado ingeniero, sentimos que tenemos material para una segunda parte de este sorprendente mundo que hemos estado recorriendo. En 1934, el general Douglas MacArthur le brinda honores a un héroe de guerra, que es Ricardo Castañeda. Sí, Ricardo Castañeda León, que ya en otro video lo habíamos publicado, que él en el 34, a los 30 años, porque él nació en 1904, fallece en un accidente de aviación, precisamente en las pruebas iniciales de pruebas piloto de aviones que iban a la guerra. Douglas MacArthur, recordemos que es el general más premiado en la historia de los Estados Unidos, y Douglas MacArthur lo manda de regreso a Irapuato, su cadáver, como héroe de guerra de haber iniciado la Segunda Guerra Mundial, más o menos en esa época, ¿no? Sí, fue parte de los escuadrones 101, 201, de tanta tradición, que pues es materia aparte, ¿verdad? Un buen día nos vamos a acercar a un capitán piloto aviador que pertenezca a la Fuerza Aérea, porque conocer esa parte de la historia y ver cómo Irapuato también tiene su pedacito de historia. Entonces te das cuenta cómo con el tiempo la ciudad tiene que ir agigantándose. Los jóvenes hoy, los niños de hoy, ciudadanos de mañana, tienen que saber por qué a Irapuato se
se le cobra ese afecto, ese cariño, porque empieza a despertar sentimientos tan encontrados, positivamente hablando. Y bueno, pues esto es una pequeña muestra. Muchas gracias, ingeniero. Qué bueno que tenemos tema para otros pequeños reportajes y que deseamos resulten de provecho para quienes gusten de participar en estas imágenes que por sí mismas lo dicen todo y que con tu valiosa explicación vamos viendo que tienen un valor frente a la vida y frente a la historia. Sí, Luis, como tú bien dices, Irapuato ha participado en conflictos tan lejanos como la Primera y Segunda Guerra Mundial. Mucha gente pues pensaría que no tenemos nada que ver, pero no es así. Nosotros hemos participado ayudando de muchas maneras, nada más recordando los braceros que se mandaban a Estados Unidos para apoyar a las fábricas, a los campos, y bueno, eso era mano de obra, pero participábamos de muchas otras maneras, ¿verdad? Que de eso hay material que vamos a compartirles en alguna otra edición en la que nos permita el ingeniero volver a recrearnos en el tiempo, en el espacio y en los recuerdos de Silviano Rivera Uribe. Muchas gracias por estar aquí.